Hola y sean bienvenidos al octavo capítulo del curso de física. En este capítulo vamos a hablar sobre la trigonometría. Y no solo sobre esta, sino también sobre las funciones trigonométricas, las cuales nos van a ser de gran utilidad en un futuro. Bueno, ¿qué es la trigonometría? Pues la trigonometría es una rama de las matemáticas que se dedica a estudiar la relación entre los ángulos y los lados de los triángulos, en concreto de los triángulos rectángulos. Ahora veremos qué es un ángulo, qué es un triángulo y demás, aunque bueno, yo creo que más o menos se entiende. Pero bueno, de todas formas, iremos con rigor. Y esto será útil ya no solo para describir muchos sistemas que nos vamos a encontrar, sino para tratar la geometría más básica, donde la geometría no es más que otra rama de las matemáticas, la cual se dedica a estudiar las propiedades del espacio, las cuales son pues distancia, forma, tamaño y la posición relativa entre objetos. Bueno, todo esto serán herramientas que iremos construyendo poco a poco y sin nada más que decir, comencemos. Bueno, pues como bien hemos dicho, la trigonometría es el estudio de, por así decirlo, los triángulos, donde un triángulo no es más que una figura la cual tiene tres lados. De trabajar con estos lados también tenemos que hablar de una cantidad llamada el ángulo. ¿De acuerdo? Que es una cantidad que nos va a decir cuán de separadas están dos rectas. ¿De acuerdo? Normalmente estos se suelen representar con letras griegas. Utilizaremos de momento la letra beta, aunque también podríamos usar pues alfa, phi o cualquiera, generalmente. En ocasiones en las cuales se usa otra nomenclatura. Y bueno, ¿con qué triángulos vamos a empezar a trabajar? Pues aquellos que tienen un ángulo recto. Un ángulo recto se suele representar así, que lo mediremos como generalmente se suele hablar en las unidades conocidas como sexagesimales, las cuales el ángulo recto equivaldrá a 90 grados. Aunque nosotros trabajaremos con otro tipo de unidades llamadas radianes, en las cuales el, el ángulo recto tendrá un valor de pi medios radianes, donde pi es una constante de la cual hablaremos un poquito más adelante. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber de los triángulos? Pues muy sencillo, y es que si nosotros estamos trabajando en una superficie plana, que ya definiremos más adelante qué es todo esto de plano, no plano, etcétera, ¿vale? Pues si nosotros estamos trabajando en una superficie plana, en lo que se llaman geometrías euclídeas, los ángulos de un triángulo, es decir, sus tres ángulos, este de aquí y este otro aquí, los tres sumarán 180 grados, o lo que es equivalente en radianes, pi radianes. Bien, entonces, triángulos no todos son rectángulos, ¿vale? Un rectángulo es aquel que corta de manera perfecta, ¿vale? Es decir, en todas las esquinas de un corte de ángulo recto se forman 90 grados, es decir, ángulos rectos. Esto es lo que se llama un corte perpendicular, ¿vale? Entonces lo llamaremos, estas rectas de aquí se les suelen llamar segmentos, ya que son rectas finitas y cuando cortan perpendicularmente, pues en todas sus esquinas hacen 90 grados, al menos en el espacio euclídeo. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver las diferentes relaciones que hay dentro de un triángulo rectángulo, para luego ir construyendo más relaciones. Bien, la primera relación la vamos a llamar seno, que es una función que se suele escribir de esta manera. Seno de cierto ángulo, en este caso de teta. ¿Y a qué va a equivaler este seno? Bueno, esta no es la definición que se usa normalmente, pero sí es la primera definición que se le dio. Y es que resulta que el seno es la relación que existe entre el cateto opuesto al ángulo y el cateto más grande, que es el opuesto al ángulo recto, que normalmente se le llama hipotenusa. Entonces vamos a decir eso, que el seno va a ser el valor que tenga el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y luego hay otra cantidad llamada el coseno, que es la relación que existe entre el cateto adyacente, es decir, el que está justo debajo del ángulo, con la hipotenusa.
Estas dos funciones van a ser muy importantes en un futuro, por una serie de propiedades que veremos un poquito más adelante. Primero, vamos a terminar con todo esto de los triángulos y luego vamos a ver cuáles son estas propiedades que tienen estas funciones y por qué van a ser de gran utilidad en un futuro. Pero antes de seguir con eso, vamos a definir todas las funciones trigonométricas, ya que hay más. Luego vamos a tener otra, que es la tangente. De acuerdo, que ahora no entraré en qué representa la tangente gráficamente, ni las otras tres funciones que nos quedan, que son secante, cosecante y cotangente, porque el objetivo de este curso no es un objetivo de entender matemáticas como tal, sino es un curso de física. Aunque bueno, es una relación bastante interesante y probablemente haga un vídeo más adelante sobre ello. Pero el caso, ¿qué va a ser la tangente? Bueno, pues la tangente es el seno dividido entre el coseno. Bien, o lo que es lo mismo, el cateto opuesto dividido entre el adyacente. Luego vamos a tener otra serie de funciones que van a ser la secante, la cosecante y la cotangente. Donde la secante es 1 dividido entre el coseno, la cosecante 1 dividido entre el seno y la cotangente 1 dividido entre tangente, o lo que es lo mismo, coseno entre seno. Y una vez visto estas funciones, vamos a poder hablar de los diferentes teoremas relacionados con el triángulo. El primero más importante es llamado teorema de Pitágoras, el cual nos dice que el valor de la hipotenusa al cuadrado, o sea, seguimos dentro de triángulos rectángulos, el valor de la hipotenusa elevada al cuadrado va a ser igual al valor del cateto adyacente al cuadrado más el opuesto al cuadrado. De manera que además nosotros de aquí podemos deducir lo que se conoce como la identidad o igualdad trigonométrica, la cual va a ser muy útil a la hora de resolver muchos problemas. Y esa igualdad es la siguiente, y es que si nosotros despejamos de estas dos fórmulas de aquí el cateto opuesto y el adyacente, nos quedaría lo siguiente. Primero es que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Luego también tendríamos que el cateto adyacente sería igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Bien, si nosotros sustituimos estas dos igualdades de aquí en el teorema de Pitágoras, con lo que nos quedamos es con que tenemos h al cuadrado es igual a al cuadrado, donde es esto de aquí, por lo tanto vamos a tener h cuadrado por coseno cuadrado del ángulo, y luego vamos a tener pues el opuesto, que va a ser h al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo. Y como podemos ver, se puede dividir toda esta igualdad por h al cuadrado, de manera que nos queda h al cuadrado entre h al cuadrado es 1, y luego nos va a quedar coseno al cuadrado más el seno al cuadrado. Y esto se cumple para cualquier ángulo θ, independientemente de cuál sea el valor de θ, la suma de su seno al cuadrado con su coseno al cuadrado siempre va a dar 1. Luego será importante notar que de esta identidad trigonométrica podemos sacar otras dos. Y es que si cogemos y dividimos toda la ecuación entre seno al cuadrado, nos vamos a quedar con cosecante al cuadrado. Y aquí si tenemos 1 entre seno es cosecante, pues 1 al cuadrado, que es 1 entre seno al cuadrado, que es seno al cuadrado, será la cosecante al cuadrado. Y luego en este otro lado nos vamos a quedar con 1 más coseno entre seno es cotangente, pero como está al cuadrado sería la cotangente al cuadrado. Y luego, si en vez de haber dividido por seno al cuadrado hubiéramos dividido por coseno al cuadrado, con lo que nos habríamos quedado habría sido con secante al cuadrado es igual a tangente al cuadrado más 1. Y bien,
Antes de continuar es importante hacer hincapié en lo que es un ángulo. Bueno, el ángulo es una medida la cual nos va a servir para separar dos segmentos, ¿de acuerdo? Para medir cuán separados están esos dos segmentos. De manera que, bueno, vamos a tener que si esos dos segmentos no están separados en absoluto, vamos a tener pues 0 grados o 0 radianes. A partir de ahora siempre trabajaremos con radianes. Luego, primero, ¿cómo definimos un radián? Bueno, pues lo vamos a definir de la siguiente manera. Y es que si nosotros tenemos un círculo, ¿vale? Perfecto, no como el que acabo de dibujar, que el cual tiene un cierto radio, ¿vale? Pues resulta que al radián lo definiremos como aquel ángulo necesario para que la longitud descrita por este arco de aquí sea igual que la longitud que tiene el radio del círculo. Bien, de manera que si nosotros diéramos una vuelta entera con este palo que está aquí, empezó pues pegado, subió un poquito, luego siguió y dio la vuelta entera, pues la cantidad de radianes que haremos recorrido será 2pi, donde pi es esa constante que vale aproximadamente 3,14 o 15, 9, 4 y lo que sea. Es un número, bueno, es un número irracional, tiene infinitos decimales, los cuales no tienen en principio ningún tipo de periodo. Bueno, en principio no tiene ningún tipo de periodo, entonces pues no hay manera de representarlo como tal, como una fracción o nada, sino simplemente es un numerito, se le pone el símbolo pi, una letra griega, y sabemos lo que vale. Y es la relación que existe entre el diámetro de una circunferencia, es decir, el diámetro, que es lo mismo que 2 veces el radio, y la circunferencia de este. ¿Vale? De manera que la circunferencia total será igual a el diámetro, o lo que es lo mismo, 2 veces el radio, multiplicado por pi. Esa es, en principio, la definición de pi. Bien, pues de manera que si damos una vuelta entera en separación angular, es decir, cuando abierto está los dos segmentos, pues al dar la vuelta entera habremos recorrido 2pi. De manera que si tenemos un ángulo perpendicular, pues aquí arriba estaremos en pi medios. Luego, que la separación pues los tenga los dos planos apuntando en dirección contraria, pues esa separación va a ser de pi. Y cuando están apuntando hacia abajo, la separación será de 3 medios de pi. Ahí, aquí al lado pues será 2pi. Aquí en medio será pi cuartos. ¿Vale? Y otros dos ángulos muy utilizados son el pi tercios, que está por aquí, y el pi sextos. Bien, y vamos a ver para las relaciones que existen seno-coseno de estos ángulos de aquí, porque en principio son los más importantes. ¿Y por qué son los más importantes? Bueno, son los que suelen aparecer y luego todos estos tienen su equivalente en estas dos secciones de aquí, las cuales generalmente se le llaman cuadrantes. Y es que los cuadrantes se van a llamar de la siguiente manera. A este que está aquí se le llama el primer cuadrante, a este el segundo, el tercero y el cuarto. De manera que si nosotros tuviéramos aquí un ángulo arbitrario alfa, este ángulo que está aquí sería pi menos alfa, este otro que está aquí sería pi más alfa, y este de aquí sería 2pi menos alfa. Y es que resulta que los valores de seno y coseno de esos cuatro ángulos van a coincidir, al menos en lo que a magnitud se refiere, porque luego los signos van a ir cambiando, ¿de acuerdo? En el caso del primer cuadrante, tanto seno como coseno son positivos. En el segundo cuadrante, el seno es positivo, pero el coseno es negativo, ya que el seno se ve proyectado en esta línea de aquí y el coseno en esta otra de aquí. Cuando estemos en el segundo cuadrante, estaremos por detrás del centro. Por lo tanto, esto será representado por números negativos, igual que si pasamos hacia la parte de abajo. Será representada por números negativos, los cuales nos hace concluir que en el tercer cuadrante tanto el seno como el coseno tendrán un valor negativo. Luego en el cuarto, el seno seguirá siendo negativo, pero el coseno será positivo.
¿Y qué valores tendrán seno y coseno de estos ángulos? Pues serán los siguientes. Cuando estemos en 0 radianes o 2 pi radianes, ahí el seno, que estaremos aquí tumbados, y el seno es la proyección en este eje, pues el seno valdrá 0 y el coseno será máximo. Pero una cosa, el coseno es una relación entre lados de un triángulo. Por tanto, el valor tanto del seno como del coseno, o del seno de un ángulo, estará comprendido entre el -1 y el 1. Lo mismo pasará para el coseno. El coseno de ese ángulo, pues lo mismo estará comprendido entre el -1 y el 1. Y resulta que aquí el seno valdrá 0 y el coseno valdrá 1. En pi sextos, pues ocurrirá lo siguiente, y es que el seno va a valer 1/2 y el coseno valdrá raíz de 3 medios. Luego, el pi cuartos, tanto seno como coseno valdrán lo mismo, y ese valor será de raíz de 2 dividido entre 2. En pi tercios ocurre lo mismo que en pi sextos, pero los valores están cambiados. Ahora es el seno el que valdrá raíz de 3 medios y el coseno el que valdrá 1/2. Y por último, en pi medios tendremos que el seno será 1 y el coseno será 0. Es ahora que hablaremos del teorema del seno y del coseno. Y es que, como ya bien he dicho antes, la mayoría de casos no vamos a estar tratando con triángulos rectángulos. No, al menos a la hora de mirar triángulos, porque realmente las propiedades de los triángulos rectángulos aparecen, al menos en la física, por todos lados. Pero vamos a suponer que trabajamos con un triángulo que no sea perfectamente rectángulo. Entonces, ¿qué relaciones habrían entre los ángulos y los lados para poder saber si tenemos parte de la información del triángulo, pero no toda? ¿Cómo podríamos averiguar el resto? Pues es utilizando estos dos teoremas. El primero es el teorema del seno, el cual nos dice que la longitud de cualquier lado dividida entre el seno del ángulo opuesto se conserva en el triángulo. Es decir, que A dividido entre el seno de alfa es igual que B dividido entre el seno de beta, que a su vez es igual a C dividido entre el seno de gamma. ¿De acuerdo? Y luego el teorema del coseno nos dice lo siguiente, y es que si nosotros cogiéramos un lado, vamos a decir el lado C de aquí, ¿vale? Y supiéramos, o sea, no conociéramos ese lado, y conociéramos este ángulo, y estos dos lados, pues podríamos sacar el valor de ese lado. O al revés, conocemos el valor de los tres lados, pero no el del ángulo. Bueno, ¿cómo sacamos eso? Pues con ese teorema, el cual nos establece la siguiente relación, y es que el lado C al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, es decir, como el teorema de Pitágoras, pero ahora hay que añadirle otro término más, que en el caso del triángulo rectángulo sería 0, pero si no es rectángulo, aquí viene la magia, y es que vamos a tener que restarle 2 veces A por B por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos tratando de averiguar, que en este caso sería gamma. Y esta relación pues se cumpliría para los otros dos lados. Tendríamos pues que A al cuadrado sería igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de alfa. Y lo mismo para B. Ya, por último, ¿vale? Vamos a hablar de bueno, primero un par de conceptitos. Y es que si nosotros estamos en el plano, ¿vale? Y tenemos dos rectas, van a ser uno de los tres siguientes casos, esas dos rectas, ¿vale? Puede ser o bien que las rectas sean secantes, ¿vale? Que en cuyo caso van a haber dos escenarios. El caso en el que sean secantes tal cual, sin ninguna excepción, es decir, se cruzan en un punto y ya está. O el caso en el que al cruzarse formen un ángulo recto. Que no me ha quedado muy bien, pero vamos a suponer que están formando un ángulo recto. En este caso se llamarían rectas perpendiculares. También también ortogonales, es otra forma de llamarlas. Incluso normal también puede salir por ahí, como adjetivo para referirse a estas situaciones. Bien, o luego pueden ser paralelas. ¿Qué quiere decir paralela? Paralela quiere decir que nunca se van a cruzar. De manera que si yo trazo una recta perpendicular a una de ellas, será perpendicular a la otra también. Qué bueno que estas dos rectas pueden ser coincidentes, es decir, sean las dos rectas una encima de la otra, serían paralelas y coincidirían en todos los puntos. Es decir, una recta o bien coincide en un punto
o bien coinciden todos sus puntos o bien no coinciden ninguno. En el caso de que tengamos dos rectas paralelas, va a ocurrir la siguiente situación, y es una cosa llamada el teorema de Tales, y es que si nosotros hacemos cruzar una recta secante a las dos, ¿vale? Vamos a decir, pues esta recta aquí intersecta con un ángulo alfa, y aquí tiene un ángulo beta. Pues va a ocurrir lo siguiente. Primero, que estos ángulos van a estar reflejados en el otro lado, es decir, el ángulo que va a haber aquí va a ser beta, y el ángulo que va a haber aquí va a ser alfa. Pero es que va a ocurrir también que en la recta de abajo, este ángulo de aquí va a ser beta y este otro de aquí va a ser alfa, coincidiendo con los de arriba. Este también será alfa y este de aquí será beta. Ahora vamos a continuar hablando de las diferentes relaciones trigonométricas. Pero antes me gustaría aclarar una cosa, y es que antes, cuando hablamos de ángulos equivalentes, ¿vale? Por ejemplo, teníamos este ángulo aquí, ¿no? Con sus equivalentes. Y habíamos dicho que esto era alfa. Luego, este ángulo de aquí será alfa menos pi, pero lo que me refería es que a todo este ángulo de aquí sería alfa menos pi. Perdón, alfa menos pi no, pi menos alfa. ¿De acuerdo? Era este ángulo de aquí el que era alfa, que creo que no quedó muy claro antes. Porque este ángulo será pi menos alfa, porque habíamos dicho que esto era pi, y si aquí tenemos una separación de alfa hacia atrás, claro, será lo mismo pi, pero menos esa cantidad alfa. Y por eso el de aquí arriba, pues será pi más alfa. Pues si aquí estamos en pi y lo separamos una cantidad alfa, pues ahora nos quedaremos en pi más alfa. Y ahora sí podemos continuar con las diferentes relaciones trigonométricas. Primero, empezaremos con las básicas, que van a ser simplemente, lo primero, establecer bueno, que el seno va a ser una función impar y el coseno una función par. Es decir, que el seno de menos x va a ser igual a menos el seno de x, ya que es impar, y luego el coseno, siendo par, tendremos que el coseno de menos x será igual al coseno de x. Luego además tendremos que el seno de pi más menos x, pues a lo que será igual a menos más el seno de x. Luego con el coseno lo que tendremos es que el coseno de pi más o menos x, lo que será es el menos coseno de x. Luego tendremos que el coseno de pi medios menos x será igual al seno de x, y que el seno de pi medios menos x será el coseno de x. Luego también entre las básicas vamos a tener de si tenemos dos ángulos sumándose dentro del seno, dentro del coseno y dentro de la tangente. Si tenemos dos ángulos x e y que se están sumando o restando dentro del seno, esto será igual a lo siguiente, será el seno del primero por el coseno del segundo más menos el seno del segundo por el coseno del primero. Luego con el coseno tendremos algo similar, y es que el coseno de x más menos y será el coseno de x por el coseno de y menos más el seno de x por el seno de y. Luego, con la tangente, lo que tendremos será lo siguiente. Si tenemos la tangente de x más menos y, esto lo que será igual es a la tangente de x más menos la tangente de y todo esto dividido entre 1 menos más tangente de x por tangente de y. Luego, cuando hablemos de ángulo doble y ángulo medio, las fórmulas serán las siguientes. Si tengo el seno de 2x, esto será lo mismo que tener
2 veces el seno de x por el coseno de x. Luego, si tengo 2 veces el coseno de x, esto lo que será igual es al coseno al cuadrado de x menos el seno al cuadrado de x. Que esto lo podemos representar también como 1 menos 2 veces el seno de x, o como también como 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1. Las expresiones son equivalentes entre ellas. Luego, cuando tengamos la tangente de un ángulo doble, la expresión que nos quedará será la siguiente. Y es que tendremos tangente de 2x, y esto será igual a 2 tangente de x partido de 1 menos la tangente al cuadrado. Esto se puede ver que sale de la expresión anterior de la tangente. Luego tendremos el seno de x medio será igual a la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de x partido de 2. Luego, para el coseno tendremos la misma expresión, pero en vez de restando, sumando, tendremos 1 más coseno de x y todo partido de 2. Y luego, para la tangente, nos quedaría uno menos el coseno de x partido del seno de x. Y ya para terminar, nos quedarían las relaciones de seno y producto. Y es que vamos a tener que el seno de x más el seno de y será igual a 2 veces el seno de x más y partido de 2 por el coseno de x menos y partido de 2. Luego, cuando tengamos resta de senos, seno de x menos seno de y, lo que nos quedará será el 2 veces el seno, hola, 2 veces el seno de x menos y partido de 2 por el coseno de x más y partido de 2. Luego tendremos suma de cosenos, esto es una y, que será pues 2 veces el coseno de la suma de los ángulos a la mitad
último, vamos a tratar todas estas relaciones, pero como si fueran funciones. Es decir, aquí tenemos su gráfica con ellas representadas. Tenemos el coseno en rojo, el seno en verde y la tangente en azul. Y bien, y como nos podemos fijar, son funciones que se repiten cada cierta distancia, cada cierto tiempo. Eso es lo que se llaman funciones periódicas. Son funciones que se van repitiendo conforme vamos avanzando en el eje de la coordenada independiente. Si nos fijamos, pues vamos a tener ciertos patrones aquí en el pi medio, en el pi que está por aquí, o en el 3 medios de pi, por aquí estará el 2pi, y así, pues por el otro lado también, este sería el menos pi medio, el menos pi, menos 3 medios de pi, y así sucesivamente. Si nos fijamos, bueno, aquí vemos bien cuándo cada función será 0, cuando cada función pues, obtendrá su valor máximo. Que veamos que tanto el seno como el coseno son funciones acotadas. Primero que nada, tanto para el seno como para el coseno, su dominio, el dominio del coseno y el dominio del seno, para ambos será todos los números reales. Pero luego, en ambas, la imagen del coseno como la del seno ambos serán conjuntos comprendidos entre el -1 y el 1. ¿De acuerdo? Así como la tangente, su imagen sería pues de todos los números reales, ya que va desde menos infinito hasta infinito. Pero sin embargo, su dominio sí que tiene huecos. De hecho, tiene huecos en el pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, menos 3 pi medios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que más adelante conoceremos como asíntotas verticales. Pero bueno, el dominio de esta función h, ¿vale?, sobre los números reales será lo siguiente. Y es que allá donde tengamos algo de la forma, serán todos los números reales menos aquellos puntos que tengan la forma n por pi medios. ¿Vale? Si nos fijamos, pi medios, 3 pi medios, menos pi medios, ¿vale? Donde la forma que tenga el n va a ser la siguiente. N va a ser un número impar. Por lo tanto, podría haberlo escrito aquí de esa manera, pero lo voy a poner aquí abajo. Va a ser un 2k más 1. De manera que k es un número entero. De ahí, en teoría, es una z. Voy a reescribirla que me quedó muy rara. Z con el palito. ¿De acuerdo? Luego, también me gustaría introducir, por último, un concepto, ¿vale?, que vamos a ver mucho, sobre todo cuando tratemos con ondas, ¿vale? Ya que, como podemos ver, esta forma cíclica de repetición, pues no va a servir para representar ondas. Y bueno, y otras muchas cosas, pero de momento vamos simplemente a usar el ejemplo de una onda, ¿de acuerdo? Como una ola en la playa o como una cuerda de un instrumento vibrando, ¿vale? Entonces, cuando tengamos algo de la forma, una función y de x de la forma a por una función trigonométrica, voy a coger el coseno, que tenga esta forma, ¿de acuerdo? A este número que acompaña el coseno por fuera, esto se le va a llamar la amplitud o amplitud máxima, ¿de acuerdo? Y se le va a llamar así porque va a ser la distancia la que coja la función a lo largo del eje Y, ¿de acuerdo? Porque el seno va desde el -1 hasta el 1, entonces podemos ponderarlo, es decir, si quiero que la onda sea más pequeña, por ejemplo, que tenga una distancia desde del -1 medio al 1 medio, pues la A será 1 medio. Si quiero agrandarla hasta que mida 2, pues la A será 2. Luego, este simbolito de aquí, que parece una W, pero en verdad es una omega minúscula, es lo que se llama la velocidad angular. Ya que esto que está aquí dentro es un ángulo,
lo que va a ir cambiando va a ser la X, y esta W lo que nos va a decir es cuán rápido va a ir cambiando la X, ¿vale? Pues si antes, por ejemplo, vamos a suponer que esa W, que en verdad es una omega, vale 2. En el caso de que valiera 2, bueno, pues nosotros sabemos que, por ejemplo, la función seno tendrá un máximo, llegará a 1 en pi medios. Pero si ahora yo lo multiplico todo eso por 2, cuando la x valga pi medios, realmente lo que habrá aquí dentro bueno, estoy usando un coseno, pero ponía el ejemplo del seno. Bueno, el coseno, ¿vale? Vale 0 cuando el ángulo vale pi medios. Pero si yo lo estoy multiplicando por 2, cuando la x esté en pi medios, realmente el coseno estará en pi. Por lo tanto, ya no estará en 0, sino que volverá a estar en su mínimo. Bueno, no iba a decir su máximo, pero no, es su mínimo, porque es negativo, es menos 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este máximo ocurrirá en el pi cuartos, es decir, a la mitad. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo por 2 será pi medios, el doble. Por lo tanto, lo que habremos hecho al multiplicar por 2 esa velocidad angular es que el seno el coseno, perdón, haga una oscilación 2 veces más rápido. Es decir, que en la distancia en la que antes hacía una oscilación, ahora hará 2. Y luego a este último símbolo de aquí, este phi, lo que representa esto se llama la fase inicial o ángulo inicial. Es decir, porque van a haber ocasiones en las cuales el sistema que empecemos a medir no empiece exactamente en ángulo inicial igual a 0, ¿vale? O este phi igual a 0, que es pues la función si solo tuviéramos coseno de wx. Hay veces que empezamos un poquito más tarde o un poquito antes, y eso es lo que se llama la fase inicial, que lo que hará será desplazarnos la función. Si empezaba así y luego seguía así, pues igual nos la desplaza un pelín a la derecha, de manera que este pico, en vez de estar en el 0, ahora estará, pues imagínate, por aquí. Y bueno, esto sería todo por este vídeo. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.